de Justicia, 90, artículo 100, artículo 58 del Código Calificado. El artículo 108 del Código Penal y el artículo 58 respectivamente. Aprobado por unanimidad de Justicia y Derechos Humanos el dictamen recaído sobre el proyecto de ley 1190. Hay que señalar que tiene el Poder Judicial, del Ministerio del Pueblo. El dictamen, señora Presidenta, dos modificaciones, una a las visitas íntimas de los solteros. La norma, obviamente, permite las visitas íntimas, pero de casados y convivientes, más no de solteros. Y está hartamente demostrado en la doctrina y en el derecho comparado, señora Presidenta, lo más cercano, Uruguay y Argentina, que las visitas íntimas terminan siendo un elemento que contribuye a la resocialización no quiere decir que haya perdido su dignidad y dentro de ello su desarrollo, que además contribuye a una estabilidad física y psicológica. Esa es una primera modificación. Y la segunda tiene que incorporar el homicidio. Si me permite un segundo, por favor, la fórmula legal. Que de alguna manera, y discutido en la comisión, tiene con la codicia es un concepto más amplio, planteado muy bien y seguramente lo expondrá también el congresista Chejade para mayor claridad. En el Pleno, el lucro tiene que ver con otros móviles diferentes a la codicia. La codicia, por ejemplo, tiene que ver con un homicidio para ascender o un homicidio para que y únicamente ver señor presidente, doctrina sin comparado. Y repito, ha sido aprobado por unanimidad y viene con todas las opiniones favorables. Son dos modificaciones puntuales. La hora y después de tantas horas no pretendo extender más innecesariamente. Eso es todo, señor presidente. Después de escuchar seguramente algunos aportes, los someteremos a votación. Gracias. Concluida la sustentación, se da inicio al debate y como el presente dictamen ha sido aprobado por unanimidad, tendrá que se exponga su posición en aplicación del tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. Se ofrece la palabra. Congresista Chejade tiene la palabra. Gracias, señor presidente.
Presidente, este es una innovación que se hace al Código Penal y que ya de alguna manera era hora de haberla efectuado. Efectivamente, son 3 las modificaciones, 2 al Código Penal y otro al Código de Ejecución Penal. En cuanto al Código Penal, vamos a comenzar con lo último. El homicidio por veneno es un homicidio que habla sobre el medio a verse a emplear. Hace mucho tiempo, por veneno era decir a determinada persona, y fue lamentablemente, porque hasta el día de hoy no se utiliza, a pesar que ya esto prácticamente cada día se realiza con menor frecuencia, sino fundamentalmente, señor presidente, porque el veneno está íncito, está inserto dentro del homicidio por premeditación o el homicidio por alevosía, es decir, cuando existe perfidia o cuando existe premeditaja, es decir, el hechor o el agente comete el asesinato o el homicidio de la buena fe de determinado agente, o con gran crueldad, es decir, cuando el agente trata de alargar de manera innecesaria los sufrimientos de la víctima. Ahí se comete homicidio, digamos, por veneno. Entonces, es una figura innecesaria que ya está dentro de otras causales, como por ejemplo el homicidio por alevosía, es decir, con ventaja, con premeditación, con perfidia, o el homicidio con gran crueldad, cuando el agente alarga innecesariamente los sufrimientos o las torturas de su víctima. Por lo tanto, es una figura absolutamente innecesaria el veneno. Creo yo, presidente, que esto ha debido ser derogado hace muchísimo tiempo, y creo que el día de hoy, presidente, de hacer la derogación figura de homicidio por veneno por innecesaria, porque ya está, repito, inserta por o gran crueldad, está tipificado en el artículo 100. Es una figura nueva en el Perú, países, como bien decía el gran tratadista Ricardo Núñez, tratadista argentino. ¿Qué cosa es la es un móvil que es ordenado de obtener riqueza, dineros, Se ha confundido mucho, señor presidente, el homicidio por codicia con respecto al homicidio por lucro. Y acá hay una gran diferencia, señor presidente. No es necesariamente codicia el que un mandante y un sicario francotirador. Tiene que haber un acuerdo criminal, es decir, el mandante que efectúa el pacto criminal y el sicario que a través de un pacto de una determinada riqueza, una determinada cantidad de dinero, ellos pactan, convienen de alguna manera en asesinar a su víctima. En cambio, presidente, en el homicidio por codicia no existe pacto criminal, no existe acuerdo criminal, no existe necesariamente mandante y mandatario, es decir, sujeto que es parte de una promesa de dinero en la cual efectúa una promesa de dinero que recibe esta. No hay pacto criminal. En el homicidio por codicia hay un deseo inmoderado de riqueza, que puede ser poco, regular o bastante,
puede ser sentimental incluso, no necesariamente monetario, puede ser honorífico. Pedro mata a Juan por recibir o por heredar determinadas distinciones. Tiempo adicional. Pedro recibiría a Juan. Ahí existe un homicidio por codicia. Incluso Pedro mata a Juan para recibir los favores carnales o sentimentales de su esposa o de su amada. Ahí también existe codicia, no homicidio por lucro. Por lo tanto, son figuras distintas, señor presidente, que lamentablemente se han confundido en el Código Penal. Creo, presidente, que es necesario, importante, reconocer esta nueva figura del homicidio por codicia. Y en cuanto a la modificación del Código de Ejecución Penal, señor presidente, creo yo, aunque lo va a decir nuestra querida amiga Rosa Mavila, es importante porque no solamente los beneficios de venusterio, de visita íntima, deben recibirlo los casados con respecto a su esposa, sino también los solteros con respecto a su pareja amada. Tiempo adicional. Entonces, presidente, creo yo que por un factor de igualdad de armas, por un factor de igualdad constitucional, es lógico que las visitas íntimas o el venusterio no solamente la reciban los casados con respecto a su esposa, sino también, como no, los solteros con respecto a su enamorada o su amada que el soltero designe ante la autoridad penitenciaria. Este es un tema que la doctora Rosa Mavila lo va a explicar con mayor abundancia, siendo experta en el tema y además habiendo sido presidenta del INPE. Entonces creo, presidente, y exhorto a la representación nacional a aprobar esta modificación del artículo 108 del Código Penal, insertando el homicidio por codicia, derogando el homicidio por envenenamiento, porque ya está, es innecesario, y además insertando en el Código de Ejecución Penal la visita íntima para los solteros. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Chegade. Tiene la palabra el congresista Martín Belaúnde. Presidente, voy a hacer un aporte en esta importantísima modificación del Código de Ejecución Penal y del Código Penal. En el segundo párrafo del artículo 58 del Código de Ejecución Penal se dice: el mismo beneficio y en las mismas condiciones tiene el interno soltero. Pero ¿por qué le agregan respecto de la pareja estable que designe? Puede ser su pareja estable como puede no serlo. Puede que sea una voluntaria que por razones gratuitas o por razones onerosas lo vaya a visitar. ¿Qué tenemos que medir? Si eso contribuye a darle laxitud y a resocializar al preso, entonces eliminemos respecto de la persona que designe. Y pues además no hay forma de saber si es estable o no lo es. O sea que ese sería mi aporte a esta grandiosa proyecto legislativo. Ahora, y por sentido común, ¿no? Concedo que no tengo mucha experiencia en la materia, pero el homicidio calificado aquí se agrega codicia. Codicia. Y para diferenciarlo del lucro. Lucro, codicia. La codicia es un pecado capital, si mal no recuerdo. Pero ¿cuál es la diferencia que hay para la calificación del homicidio calificado? Casi mínima o inexistente. Es de una sutileza que pasa totalmente desapercibida. Yo encuentro que esta es una modificación absolutamente innecesaria. Tiempo adicional. Se puede hacer, pero francamente carece de justificación. Y lo que sí quiero decir
que esto implica que cada modificación del código los jueces deben tenerla con fechas, porque esta modificación obviamente no puede aplicarse retroactivamente. Entonces los jueces van a necesitar todo un calendario de vigencia de leyes para ir aplicando las normas conforme entran en vigencia. Y yo he tenido casos donde jueces a veces citaban normas derogadas, con lo cual la sentencia se convertía en una sentencia nula. Esa sería mi sugerencia: eliminen la pareja estable, y si quieren tener la codicia, ténganla, pero créanme que no están agregando nada importante. Gracias. Gracias, cronista de la UNE. Tiene la palabra la cronista Chávez. Sí, presidente, gracias. Yo considero, presidente, que en esto de la visita íntima, el agregado que se hace, que dice el mismo beneficio y en las mismas condiciones tiene el interno soltero respecto a la pareja estable que designe. En primer lugar, un soltero también puede ser un concubino, porque un concubino es un soltero que tiene una relación estable, no teniendo impedimento para contraer matrimonio. Entonces, este concepto de soltería, me parece, yo pregunto, un concubino que es soltero, ¿podría acreditar a otra pareja? Pero por otra parte, ¿cuál es el concepto de estabilidad para el soltero? Acá se dice, tiene el interno soltero respecto a la pareja estable. ¿Quién determina qué es una pareja estable? Lo que fue una pareja estable hasta hace una semana, el siguiente mes parecerá también estable otra persona. Entonces yo creo que mejor es eliminar el concepto o la palabra esta de pareja estable, ¿no? Bastaría decir tiene el interno soltero respecto de la pareja que designe y precisar que el mismo beneficio y en las mismas condiciones, ¿no?, tienen quienes no son casados ni convivientes respecto de la pareja que designen. Y así no estaríamos hablando de soltero, porque un conviviente también es soltero. Gracias, presidente. Gracias, cronista Chávez. Cronista Mavila tiene la palabra. Bueno, señor, este es un tema de trascendencia en la vida de la cárcel. De trascendencia digo porque, por ejemplo, en las cárceles de mujeres, a diferencia de los hombres que por lo menos teóricamente tienen en términos políticos criminales venusterio, en las cárceles de mujeres todavía hay una orientación criminológica, en muchos casos atrasada, que les niega cuando hay hacinamiento la existencia de apolinisterio. Y esa orientación criminológica atrasada sustenta que las mujeres deben hacer abstinencia sexual por el riesgo de maternidad. Y esto obviamente viola los derechos humanos, la sexualidad femenina, que es un derecho humano. A fin de cuentas, la cárcel, aplicando el principio de Nil Nochere, no le puede aplicar ninguna otra aflicción al interno e interna que la pérdida de su libertad. Además, señor presidente, cuando no hay una plena satisfacción sexual de los internos, reina pues la promiscuidad en la cárcel, hay transmisión de enfermedades sexuales, se genera una mala práctica de prostitución dentro de los propios internos, cuando no, la prostitución que, por lo menos en los tiempos que ejercía la dirección del INPE, por 5 soles, hacían prostitutas que iban llevando hasta cargando criaturas al interior de las cárceles masificadas. Por eso, señor, yo creo que la sexualidad para los internos, como dice Dunia Farías, que es una experta criminóloga venezolana sobre el tema, no solo lleva sexualidad a las prisiones, señor, en esa relación que tiene de sexualidad, pero entiendo que como son seres humanos como cualquier otro, tiene también de afectividad, hay una comunicación que le lleva la libertad hacia adentro a los presos y evidentemente tiene una función psicológica que de alguna manera gratifica todas las deficiencias que contiene y la violencia que incita
está a la vida de naturaleza carcelaria. Tiempo adicional. Creo, señora presidenta, que tenemos que tener una actitud más moderna en el enjuiciamiento del derecho de los presos. Antes, señor, se decía que solo si estaba casado y con su esposa compartía matrimonial. Y había una influencia pues tradicionalista sobre la materia. Después se dijo con concubinato probado, o sea, 2 años continuos o 3 con intervalos. No, señor, como bien se ha sustentado aquí, tiene que ser, si el interno es soltero, a designio de él, pues de su pareja. Y evidentemente, señor, aquí yo creo que de por medio hay un derecho humano, que es el derecho humano, señor, a tener y desarrollar la sexualidad, que es parte de las características y la lógica de sobrevivencia de las personas. Yo estoy de acuerdo con el proyecto en ese sentido, señora presidenta, porque implica una política de ejecución penal que hay que saber desarrollarla desde la gestión carcelaria, sobre todo asegurando sexo seguro, planificación familiar, reparto de anticonceptivos y una política seria de educación sexual en las prisiones. Gracias, señora presidenta. Congresista Bengolea. Gracias, presidenta. Sobre el proyecto de ley que está en discusión tenía solamente 2 observaciones, presidenta. La primera, con relación a un pedido que escuchaba del congresista Chejade, me parece, para retirar del artículo 108 la palabra veneno. Estoy hablando del inciso 4. Mi posición era que no, que al contrario, que debía quedarse. Esto tendrá que ser considerado por una razón sencilla. El tipo que figura en el artículo 4, o el supuesto, mejor dicho, que maneja, es la posibilidad de un homicidio masivo, aunque no sea esta la intención primaria del ejecutor. Por eso es que el tipo habla de que sea muerte por fuego, por explosión, añade veneno y luego dice, o por cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida de otras personas. Por ejemplo, aunque no figure del tipo, una inundación. El sujeto activo quiere matar a alguien, lo encuentra en algún lugar determinado acompañado de 20 y lo llena de agua y lo mata por ahogamiento, sin importarle la posibilidad de matar a otros. Esa es la lógica de ese inciso. Entonces, así como funciona por fuego o por explosión, funciona también por veneno, en cuyo caso envenena un alimento general que va a ser consumido por la persona y puede ser consumido por más. Esa posibilidad, por eso es que esta es una cláusula que abre la posibilidad de una interpretación analógica, que es diferente a aplicar analogía en derecho penal, ¿no? Que es cuando el tipo precisamente precisa la posibilidad de otras situaciones similares. En virtud de eso y a esa lógica es que yo pienso que más bien debería quedarse la palabra veneno, aunque pueda parecer anticuada, porque precisamente tiene la posibilidad de poner en peligro o en riesgo la vida de otras personas, no solamente de aquella a quien está direccionada la agresión. Con respecto al artículo 2 que propone el proyecto, sí tengo una pregunta, y es decir, al final lo que se está adicionando es un detalle del artículo 58 del Código de Ejecución Penal, en donde se dice que el mismo beneficio para personas casadas y en las mismas condiciones tiene el interno soltero respecto de la pareja estable que designe. Lo que yo quisiera preguntar con todo respeto es cómo se define aquí pareja estable. Tal vez hay alguna manera de definirlo. Tiempo adicional. No encuentro alguna definición de pareja estable, es decir, y por eso es que lo estoy preguntando. Pareja estable es aquel que designe la persona indicada, correcto. ¿Puede designar una pareja estable con diferencia de un mes? Es decir, después de un año de tener una pareja estable, ¿puede tener otra pareja estable? La respuesta de repente sí. Pero yo digo, y si no es después de un año, digamos, puede tener una pareja estable y después de 30 días decir que ya cambió de pareja y por tanto la siguiente pareja también es estable. O tal vez podría durar un día y decir, tengo una pareja estable un día y mañana decido que mi pareja estable es otra persona y pasado decido que mi pareja estable es otra persona. Por eso lo que busco es una definición básicamente normativa. ¿Qué cosa es pareja estable? No estoy negando la posibilidad, estoy en este caso haciendo una pregunta porque creo que sí sería interesante precisar la figura para que no haya ninguna discusión. ¿Es una interrupción que me pide el congresista o está pidiendo la palabra? ¿Una interrupción? Me pide una interrupción del congresista Chejade, si le parece, presidenta. Primera interrupción, congresista Chejade. Gracias, señora presidenta, y voy a hablar solamente sobre el tema del veneno y sobre el tema de ejecución, el derecho de ejecución penal, la visita íntima lo hará Rosa Mavila. Presidenta, el veneno es un objeto. Entonces, si nosotros tipificamos el homicidio por veneno, entonces también tipifiquemos el homicidio por bala, el homicidio por cuchillo, el homicidio por navaja, ¿no es cierto? No solamente porque la intención de nuestro proyecto es que es anacrónico en el tiempo el veneno, que ya ningún código penal lo recoge, sino porque está íncito
dentro del homicidio fundamentalmente por alevosía, es decir, cuando existe una ventaja por parte del agente sobre el sujeto pasivo, y en algunos casos en el homicidio por gran crueldad, que es un 10 o 15%. La mayor parte está incito dentro del homicidio por alevosía. Existe perfidia, ventaja física, psicológica, sentimental, moral con respecto a la víctima. Gracias, señora presidenta. Congresista Bengolea. Me pide una segunda interrupción a la congresista Mavila. Congresista Mavila, segunda interrupción. Gracias, congresista Bengolea. Claro, desde el punto de vista formal, hay necesidad de precisar bien quién es la pareja estable. Pero por otro lado, señor, hay necesidad de entender en términos de ejecución penitenciaria qué es lo más favorable para el interno. Para un interno soltero, ¿no? Esa es en el fondo la casuística. No quiero entrar a mayores terrenos que pueden llevar hasta una interpretación jocosa, ¿no? Pero sí voy a decir algunos elementos, señor. Los internos que no pueden pagar a las prostitutas que visitan la prisión son mal vistos por el resto de la población penitenciaria, señalando que a ellos lo único que les queda es la práctica de la masturbación. Pero en realidad, señor, el riesgo de la abstinencia sexual masculina y femenina es la promiscuidad sexual, señor, y a veces, en el caso de la cárcel femenina, la promoción de la relación homosexual femenina, y lo mismo en la cárcel masculina. De otro lado, señor, Por excepción. temor a la promiscuidad, no podemos negar el ejercicio de la sexualidad. A fin de cuentas, es uno de los parámetros en que se expresa la libertad individual. Obviamente, para evitar un libertinaje sobre la materia, habrá que rehacer un registro, ¿no es cierto? Pero si en la vida externa, un joven soltero puede tener una enamorada un tiempo, terminar con esa enamorada y tener otra enamorada otro tiempo, evidentemente los mismos criterios por analogía se deberán aplicar en la gestión. Lo que hay que evitar es que inscriba a 2 o 3, eso sí hay que evitar, porque eso genera una práctica de promiscuidad sexual. Pero en realidad, señor, aquí el riesgo es intentar fomentar formalmente la abstinencia y en el fondo generar una represión, señor, que neutraliza el mecanismo del ejercicio de un derecho humano básico. Gracias, señora presidenta. Congresista, continúe. Me referiría en principio a la última intervención, porque precisamente en ella lo que yo estaba haciendo era una pregunta cuya respuesta me está alcanzando la congresista Mavila. Y sin embargo insisto, porque entiendo la lógica perfectamente, pero digo, entonces ¿por qué ponemos aquí pareja estable? O sea, me parece que es un término hipócrita, sin ofender, un término hipócrita. Es decir, todos sabemos aquí, según su lógica, que no sería pareja estable, pues sería simplemente la persona que él designe, ¿no es cierto? Ahora, eso me da una segunda pregunta. Si es la persona que él designe, ¿debiéramos aceptarlo siempre con un parámetro de tiempo? ¿O es posible que él designe cada día una pareja distinta? Creo que ahí hay un tema simplemente para evitar precisamente la promiscuidad que se señalaba que habría que fijar. Lo que pido es esa precisión simplemente, que me parece podría aportar. Tal vez quitarle la palabra estable es una posibilidad, pero abre, y que quede en pareja simplemente, estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Pero podría abrir una otra consecuencia que habría que evaluar simplemente. Así que con eso me doy por satisfecho. Con respecto a lo otro, con todo respeto al congresista que hacía uso de la palabra, yo insisto, el inciso cuarto del artículo de homicidio tiene una sola lógica, es decir, es una sola lógica. Podríamos decir de otra manera, el inciso cuarto podría decir simplemente, vamos a sancionar como una cosa adicional a aquellos que cometen este homicidio de manera tal que pongan en riesgo la vida de otras personas. Eso es lo que dice el artículo cuarto. Exactamente eso es lo que dice el artículo cuarto. O sea, no es que castiga adicionalmente porque usted decidió matar con fuego. Esa no es la razón. La razón es que usted eligió un medio que puso en peligro la vida de otras personas. No es que usted lo castiguen porque mató explosionando a la víctima. Esa no es la razón. No es porque usted ni el ejemplo.
interrupción. Congresista. Como autor, escuchar consenso de diferentes bancadas, solamente solicitaría que en el tema de la modificación del Código de Ejecución Penal, en la visita íntima, se le extirpe la palabra estable y quede como pareja, la pareja que designe, ¿no es cierto? Para que se señale que es el soltero que tenga esta visita íntima con la pareja que él designe, y le cortamos la palabra estable y creo que todos quedamos contentos, porque creo que tiene razón las personas y los congresistas que han intervenido. Por lo demás, yo insisto que en el tema del envenenamiento es una figura anacrónica, es el objeto, es un medio, es innecesario, está íncito dentro de la alevosía o la gran crueldad, dependiendo del caso, y nos mantenemos en la fórmula. El otro, creo que el tema estable debería sí extirparse, y al presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Seguren, le pedimos formalmente esta modificación. Gracias, presidente. Congresista Guren. Gracias, señora presidenta. Se está repartiendo en este momento un texto sustitutorio, producto del debate y de los planteamientos, desde mi punto de vista, válidos expresados. Se estaría modificando el segundo párrafo del artículo 2 con el siguiente texto, que se está repartiendo, repito, para aquellos que todavía no les haya llegado. El mismo beneficio y en las mismas condiciones tiene el interno no casado ni conviviente respecto de la pareja que designe. Con ello creo que quedamos todos satisfechos, y señora presidenta, sométalo a votación cuando lo vea por conveniente. Gracias. Agradecemos al presidente de la Comisión de Justicia y finalizado el debate con las precisiones ya escuchadas, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia.
Tras el cierre de la asistencia, la representación nacional procede a emitir su voto para ver si se aprueba el proyecto de ley 1194 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que plantea modificar el artículo 108 del Código Penal y el artículo 58 del Código de Ejecución Penal sobre homicidio calificado y visita íntima respectivamente. Esta iniciativa del Grupo Parlamentario Gana Perú fue sustentado por el titular de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren. El dictamen en dicho grupo de trabajo fue aprobado por unanimidad con un texto sustitutorio. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 67 congresistas. Al voto, el nuevo texto sustitutorio. Se procede entonces a la votación del nuevo texto sustitutorio al proyecto de ley 1194 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Han registrado su asistencia 67 legisladores que se encuentran en este recinto parlamentario. Es importante señalar a los televidentes que recién se conectan a la señal del canal del Congreso de la República que previamente al debate de esta iniciativa legislativa fue aprobado el informe final sobre el caso Sedapal, el cual fue sustentado por el presidente de la Comisión Investigadora Multipartidaria de la gestión del gobierno anterior. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 64 congresistas, 0 en contra y 0 abstenciones. Más, congresista Bedoya, abstención. Congresista Neira, verde. Congresista Tejada, verde. Han votado a favor 66 congresistas, 0 en contra y 1 abstención. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 1194. Tiene la palabra el congresista Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia. Señora Presidenta, tenga bien someter a votación la exoneración de la segunda votación. Con la misma asistencia se va a votar la exoneración de la segunda votación. Congresista Bedoya. Gracias, presidente. Yo más bien pediría que la segunda votación se reserve para una mayor reflexión. Y lo digo por lo siguiente. El texto que acabamos de aprobar indica que el mismo beneficio de las visitas íntimas y en las mismas condiciones tiene el interno no casado ni conviviente respecto de la pareja que designe. Con lo cual, un recluso hombre podría designar como pareja a otro varón y una mujer recluida podría designar como pareja a otra mujer. Con lo cual, estaríamos en los hechos aprobando una especie de convivencia permitida por el Estado, lo que no está en este momento permitido por la ley. Creo que esto amerita una mayor reflexión y por eso es que me he abstenido de dar el voto, señora presidenta, y creo que esto podría perfectamente esperar para una semana de reflexión. Queda a criterio entonces del presidente de la Comisión de Justicia. Tiene la palabra.
Presidenta, la observación del congresista Bedoya es atendible, es válida. Por eso lo que se va a consultar es si se exonera o no de la segunda votación. Y es el Pleno quien determina si se exonera o no. Gracias, señor presidente. La exoneración de la segunda votación con la misma asistencia. Tras haberse aprobado en primera votación el proyecto de ley 1194 que plantea modificar el artículo 108 del Código Penal y el 58 del Código de Ejecución Penal sobre homicidio calificado y visita íntima, fue sancionado con 66 votos a favor, 0 en contra y una abstención del congresista Bedoya. El titular de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Juan Carlos Seguren, planteó la consulta a la representación nacional Condori, para exonerarla de la segunda votación, Sanayap, a fin de que pueda ser promulgado por el Poder Ejecutivo. Congresista Rimarachín, congresista Benítez. Votación cerrada. Han votado a favor 42 congresistas, 21 en contra y 2 abstenciones. ¿Más? Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 1194. Se va a dar cuenta